Lo que les quiero presentar ahora es un ejemplo más del uso de una red neuronal basada en un perceptrón multicapa, pero ahora para resolver un problema de clasificación que tiene que ver con tres variedades de vino o tres clases de vino. ¿Sí? Vamos a usar un conjunto de datos que ya viene igual en scikit-learn. Es un conjunto de datos que es bastante utilizado para probar distintos modelos de clasificación. Entonces nosotros vamos a ilustrar nuevamente cómo configurar este tipo de modelos de red neuronal para este problema. Como les decía, esto es de un conjunto de datos que fueron recolectados gracias a un análisis que se hizo de distintos tipos de vino, tres variedades de vino en una región de Italia. Y estos vinos, bueno, fueron caracterizados en base a 13 elementos o 13 atributos, los cuales están descritos en esta parte. Algunos de ellos tienen que ver con niveles de alcohol, de ácido málico, alcalinidad, etcétera. Distintas componentes que durante el análisis revelaron ser pues relevantes para caracterizar las peculiaridades de cada uno de los vinos, ¿no? Entonces, con este conjunto de datos lo que se tiene es que se encontraron o se definieron tres clases de vinos, ¿sí? El conjunto de datos que tenemos tiene esta distribución. Los de la primera clase son 59 muestras, de la segunda clase hay 71 muestras y de la tercera clase hay 48 muestras. Entonces lo que vamos a hacer ahora es emplear una red neuronal basada igual en la arquitectura de un perceptrón multicapa. Vamos a entrenar esa red neuronal utilizando las técnicas que hasta ahora hemos visto y vamos a ver qué también logra clasificar los distintos tipos de vino, ¿sí? Vamos a seguir la misma estrategia igual de este conjunto total. Lo vamos a dividir en datos de entrenamiento, que son los que van a servir para ajustar nuestra red neuronal, pero después su desempeño final lo vamos a evaluar o a validar con los datos de prueba. Algo que también es importante mencionar es que esta red neuronal que vamos a crear ahora, igual basada en un perceptrón multicapa, hasta ahora habíamos visto que estas redes podían servir para funciones de regresión y para funciones de clasificación, ¿vale? Entonces vimos que, por ejemplo, para cuestiones de regresión, en la capa de salida, la última capa, yo podía usar una función como la llamada purelin, que es una función que me da valores cuantitativos, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, estimar o aproximar la función que vimos hace un momento, pues esa función en la capa de salida va bien. Para problemas de regresión, de nuevo, para problemas de clasificación, vimos que podíamos usar la función escalón, ¿sí? Que nos decía o es 0 o es 1. En ese caso era o clase 0 o clase 1, por lo tanto era clasificación binaria. En este ejemplo ahora lo novedoso también, o lo nuevo para ustedes hasta ahora, es que no tenemos un problema de clasificación en el que solamente hay dos clases, ¿sí? Sino que, como ya mencionamos, el dataset tiene observaciones de tres variedades de vino. Por lo tanto, yo tengo la clase 0, la clase 1 y la clase 2. Entonces, a la hora de tener yo que definir mis elementos en la capa de salida, yo ya no puedo considerar este tipo de funciones de activación en la capa de salida. No puedo considerar una función cuantitativa ni una como la función escalón. Lo que regularmente se emplea es una función en la capa de salida, una función de activación dada por una función que se conoce como softmax. Vamos a ver que eso scikit-learn, una vez que nosotros le presentamos los datos y sabe que son tres clases las que hay ahí, en base a los datos, automáticamente va a definir dentro de nuestra arquitectura de red neuronal que la capa de salida tiene que estar dada por esta función softmax. Ahora, ¿qué es esta función softmax? ¿Sí? Bueno, si recuerdan, cuando definíamos nosotros los elementos que hay dentro de una neurona, hablamos de que tenemos el sumador, tenemos nuestros elementos de entrada, que por ejemplo pueden ser unos puntos que están ponderizados por pesos, y también tenemos un sesgo, y esto genera
una salida n, ¿vale? Y esta salida n después va a una función de transferencia, una función de activación que genera finalmente la salida, ¿vale? Entonces, esta función softmax no es otra cosa más que una función que está a este nivel. Sin embargo, a este nivel va a estar tomando mediciones de varias neuronas. Y por ejemplo, para el caso en el que yo tengo 3 clases, en la capa de salida yo voy a tener 3 neuronas al final. Una neurona que va a estar asociada a clase 0, otra neurona a clase 1 y una más a clase 2. ¿Sí? Y lo que va a estar disparando cada una de estas neuronas a la salida van a ser valores cuantitativos, ¿sí? Que después yo tengo que transformar a una distribución de probabilidad, ¿sí? Y eso es lo que realmente me va a hacer softmax. Entonces softmax igual ustedes lo pueden ver como una función que va a ser un proceso de normalización. Estas salidas cuantitativas de cada una de las neuronas las va a normalizar para que se conviertan en una distribución de probabilidades para cada uno de estos elementos. ¿Sí? Si son 3 elementos, para cada uno de esos 3 elementos. Ahora, ese proceso de normalización se logra mediante esta expresión. ¿Sí? De nuevo, lo pueden ver como una normalización, que es lo que está haciendo. ¿Sí? Esta salida, por ejemplo, si esta neurona me estaba disparando un valor de 0.5 y esta a lo mejor un valor de 0.4 y esta de acá un valor de 0.6, ¿sí? La función softmax, y bueno, una de las cosas que vemos aquí, este es 0.5, 0.4, 0.6. De hecho, si sumamos estos valores, esto es mucho mayor a 1, por lo tanto esto no tiene utilidad y no me sirve como una distribución de probabilidades. No sé con eso las probabilidades para esta clase o esta clase o es las salidas de esas neuronas. Entonces lo que yo necesito realmente para resolver el problema de clasificación en donde tengo más de 2 clases es tener una función que me dé una distribución de probabilidad. Y eso es lo que me va a ayudar a hacer softmax. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Estos valores, por ejemplo, 0.5, 0.4 y 0.6, al aplicar esta ecuación, se van a convertir tal vez en algo, tal vez, ahora no tengo un cálculo así exacto, pero tal vez este podría llegar a convertirse en 0.7, este de acá en 0.2 y tal vez este en 0.1. ¿Sí? Entonces, este que tenía el valor más alto va a seguir conservando el valor más alto. Este que tenía el segundo más alto va a seguir conservando el segundo más alto. Este, el tercer más alto, va a seguir teniendo el tercer más alto, ¿no? O el más bajo en este caso. Y la peculiaridad o lo interesante, lo bueno de esto es que todo esto, la sumatoria al final, me da un valor de 1.0, ¿no? Entonces esto yo ya lo puedo ver más como una distribución de probabilidad, en donde yo sé que si esta neurona está disparando un valor de este estilo y al aplicarle softmax eso se convierte en este valor, ya sé que tal vez esta es la clase a la que es más probable que la muestra que le estoy presentando a mi red neuronal es a la clase a la que pertenezca, ¿no? Esta es la segunda más probable y esta es la, digamos, la menos probable, ¿no? De acuerdo a estos valores. Entonces, se dan cuenta, de nuevo, es una especie de normalización lo que hace softmax. Estos valores, 0.5, 0.4, 0.6, me los está mapeando a estos valores. ¿Sí? Un ejemplo que les voy a compartir igual en el código. Este es cómo se implementaría softmax. Nosotros en la arquitectura de red neuronal no lo vamos a implementar, ya lo tiene implementado scikit-learn, pero de nuevo un poco para ilustrar cuál sería el funcionamiento, ¿no? Lo que tengo aquí es solamente he generado 3 valores aleatorios que serían simulando un poco las salidas de una red neuronal en la que en la capa de salida yo tendría 3 neuronas, ¿sí? En donde la neurona 0, la neurona 1 y la neurona 2 disparan, por ejemplo, respectivamente la neurona 0 dispara 69, 64, 0.6964, la neurona 1 dispara un valor de 0.2861 y la neurona 2 dispara un valor de 0.2268.
Esto claramente, si ustedes hacen la sumatoria, esto es mayor a 1, ¿sí? Por lo tanto no me sirve como una distribución de probabilidad para saber las probabilidades de estas, digamos, de estas clases, por lo cual entonces si esto lo mapeo, lo transformo, lo normalizo utilizando softmax, estos valores se convierten ahora en estos valores de acá abajo, ¿no? Entonces ahora la neurona 0, que por ejemplo sería la que me diría si un dato es clase 0, lo que estaría disparando después de softmax sería un valor de 0.4369, la neurona 1 un valor de 0.2898 y la última neurona, la neurona 2, estaría disparando un valor de 0.2731. ¿Vale? Entonces de nuevo, softmax me normaliza estos valores, me los transforma ahora a este rango de valores. Se conservan esas relaciones en las que este valor era el mayor de todos. Bueno, acá su probabilidad sigue siendo la mayor comparada con las otras, pero además todo esto suma 1, ¿no? Y aquí yo nada más tengo una validación de esto, que es lo que se imprime acá. ¿Vale? Y de esta forma yo ya tengo un mecanismo para poder determinar si yo tengo en mi red neuronal a la salida 3 neuronas, porque quiero que aprenda a distinguir 3 clases distintas de elementos. Yo ya tengo una forma de decir a la salida cuál es la probabilidad de que el elemento que yo le muestre a la red es de clase 0, de clase 1 o de clase 2, ¿no? Ya expresado en términos de probabilidad, gracias a esta función softmax. ¿Vale? Entonces esto va a ser parte de lo nuevo que veremos en la arquitectura que vamos a emplear para este problema de clasificación empleando este dataset de vinos. Bien, entonces ahora pasamos a la parte del código. Ya estamos acá en la parte del código y lo que tengo aquí para ilustrar la operación de este modelo de red neuronal ahora, empleando este dataset de vino, lo primero que hago es cargar las librerías, algunas de ellas son familiares para ustedes, NumPy, Matplotlib, la de redes neuronales de scikit-learn, de Model Selection para dividir los datos de entrenamiento y prueba, y finalmente tengo también acá de preprocesamiento para escalar los valores, ¿sí? Normalizar los valores de entrada a mi red neuronal, que también era algo que hacíamos o que se recomendaba hacer con regresión lineal, ¿sí? Los datos hay que normalizarlos para ayudarle al proceso de aprendizaje a nuestros modelos. Entonces, para eso también tengo esta función de escalamiento o esta funcionalidad de escalamiento. Entonces comienzo importando las librerías. Después, para generar los datos, que realmente los vamos a tomar de este dataset de vinos, ¿sí? Que ya vienen precargados en scikit-learn. Defino aquí una semilla para los procesos aleatorios que voy a tener. Cargo los datos en una variable x y y, ¿sí? Eso ya me va a cargar los datos de este conjunto de datos de vino. Después lo divido en conjuntos de entrenamiento y de prueba. Conservamos la proporción de que el 20% de esos datos sea para prueba. Y después hago un escalamiento, una normalización de los datos de entrenamiento y los datos de prueba, ¿no? Solamente las dimensiones en X. Los valores en Y no los necesito porque ahora veremos que lo que hay en Y pues son las etiquetas, ¿no? O las clases a las que pertenecen cada una de las muestras. Entonces vamos a cargar los datos y vamos a ver, por ejemplo, de qué tamaño me quedó mi conjunto de entrenamiento. ¿Sí? Vamos a ver cuántos elementos hay en el conjunto de entrenamiento y cuántos hay en los datos de prueba. Esto debe ser guión bajo. Esto también debe ser guión bajo. ¿Sí? Y vamos a ver cuántos datos quedan de cada lado. Aquí era test. Ok. Y vemos que para entrenamiento tengo 142 muestras. Para prueba tengo 36 muestras. Ok. Ahora,
¿qué es lo que tengo, por ejemplo, en estos datos de entrenamiento, ¿no? En este JetTrain, que son lo que les decía, las etiquetas? ¿Sí? Si yo pido que me muestre qué hay ahí, aquí son 142 etiquetas, 0, 1 y 2, que son las posibles clases a las que puede pertenecer un vino, ¿sí? O clase 0, o clase 1, o clase 2. Entonces yo aquí tengo que el primer vino en mi conjunto de entrenamiento pertenece a la clase 2, el segundo vino pertenece a la clase 1, el tercer vino pertenece a la clase 1 y así sucesivamente. ¿Vale? Ahora, ¿cómo luce mi X de entrenamiento? ¿Sí? Lo que voy a usar para ajustar mi modelo. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, cuál es la forma de ese conjunto de entrenamiento. Y aquí veo que yo tengo 142 muestras con sus 13 atributos que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Que son las características que creí que debido al análisis resultaron importantes, que eran alcohol, ceniza, etc. ¿Sí? Aquí están los 13 atributos que se hablaban anteriormente. Ahora, si quiero ver, por ejemplo, cómo está el primer elemento y a qué clase pertenece dentro de mi clase, dentro de mi conjunto de entrenamiento, por ejemplo, lo que podría hacer es ir a preguntar, ¿sí? Muéstrame el dato de entrenamiento que está en la posición 0 y también dime de qué clase es, ¿sí? Entonces podría yo hacer algo de este estilo y aquí vería que, por ejemplo, estos valores, ¿sí? Estas 13 características son las que identifican al vino que está en la posición 0. ¿Sí? Y ese vino que está en la posición 0, según lo que yo tengo de registros históricos, ha sido clasificado, categorizado en vino de clase 2. ¿Vale? Yo podría preguntar, viendo esta parte de acá arriba, podría preguntar a ver cuál es la clase a la que pertenece el vino en la posición 1. Vamos a ponerlo acá abajo para ver un poquito de variación. Si es que podemos distinguir algo a simple vista, que tal vez será difícil, pero bueno, vemos aquí, estos son los valores de los 13 atributos para el vino que está en la segunda posición, el cual sabemos ha sido históricamente categorizado en clase 1. ¿Vale? Entonces aquí ya estamos explorando cómo luce este conjunto de datos que vamos a usar para entrenar nuestro modelo. De nuevo, vamos a tener 142 muestras, cada una descrita por 13 atributos y cada una asignada a una clase o categoría. ¿Vale? Acá abajo yo ya tengo algo avanzado igual del modelo, cómo lo vamos a definir. De nuevo, mi modelo va a estar basado en una red neuronal, que es un perceptrón multicapa para clasificación. Eso es lo que estoy diciendo realmente. Acá lo que tengo después es una definición de las capas intermedias o las capas ocultas. ¿Sí? Aquí lo que le estoy diciendo es importante. Bueno, automáticamente me va a calcular la capa de entrada. ¿Sí? Vas a ver que en la capa de entrada pues necesita 13 unidades para procesar estas 13 entradas. ¿Vale? Después de eso, de esas 3 entradas, yo tengo que propagar esa información a una capa siguiente. Y esa capa, con esto que estoy indicando aquí, va a estar compuesta, vamos a decir que vamos a tener la capa de entrada con 13 elementos. Después va a haber una primera capa oculta que va a tener 10 neuronas. Después le estoy diciendo va a haber una segunda capa oculta que va a tener 5 neuronas. Y finalmente la capa de salida la calcula igual automáticamente scikit-learn. Al saber, cuando yo le pida que ajuste este modelo a estos datos de entrenamiento, se va a dar cuenta que la cantidad de variables diferentes que hay en mi conjunto de entrenamiento para identificar clases va a ver que solamente hay 3. Entonces, automáticamente en mi capa de salida me va a determinar 3 neuronas, ¿sí? Una asociada a cada una de las clases que yo tengo.
¿vale? Entonces, mi arquitectura realmente de mi red neuronal sería algo de este estilo. En mi capa de entrada yo tengo 13 neuronas, que sería una por cada entrada, ¿sí? Cada una de las características que yo quiero usar para entrenar mi modelo. Después le digo aquí 10 neuronas en la primera capa oculta, 5 neuronas en la segunda capa oculta y en mi capa de salida automáticamente me va a generar 3. ¿Ok? Entonces creo mi modelo de esta forma. Bueno, le estoy diciendo aquí con funciones de activación, utilice ReLU, esta es la tasa de aprendizaje inicial, un número máximo de iteraciones y que ajuste el modelo usando descenso por gradiente estocástico, ¿vale? Entonces ya definí mi modelo, lo que voy a hacer ahora es entrenarlo, ¿no? O ajustar los parámetros, le digo, ese modelo ajustalo de acuerdo a estas X de entrenamiento que tienen asociadas estas Y de entrenamiento, ¿no? Que es un poco lo que exploramos acá arriba. Entonces le pido que haga ese ajuste, me manda aquí un mensaje de alerta, un warning, que me dice que esas 100 iteraciones se alcanzaron y que aparentemente todavía no llegaba a la solución, digamos, una buena solución. Bueno, vamos a ver qué desempeño puede tener eso, ¿no? Ahora regresamos y podemos ajustar esto y también ustedes cuando tengan el código es algo que ustedes pueden estar ajustando el número de iteraciones, la tasa, las funciones de activación e incluso jugar también un poco con la arquitectura de la red neuronal. De hecho eso ahora lo hacemos también. Entonces ya está mi modelo ajustado, ya calculó parámetros para pesos, sesgos en cada una de las capas. Vamos a ver solamente ahora cómo se ve mi conjunto de prueba, ¿sí? El que es al que debería de llegar es algo de este estilo y vamos a ver cómo sería la predicción de mi modelo, ¿sí? Que ya está ajustado con los datos de entrenamiento. Vamos a decirle que prediga a qué clases pertenecerían este conjunto de datos de prueba, ¿sí? Si es perfecto, aquí veríamos un match, bueno entre lo que está acá arriba y lo que está acá abajo. A pesar de que eso fueron 100 iteraciones, parece que todo está bien, ¿sí? No hay, parece que está dando buenos resultados. Bueno, yo podría también explorar, por ejemplo, cuál sería la diferencia entre esos dos. Para ver si el desempeño es bueno, podría yo preguntarle al modelo que me diga su score. Y esto es una de las cosas igual nuevas que estamos mencionando ahora. Hay distintas métricas que veremos para evaluar qué tan bueno es un modelo. Aquí yo le voy a pedir que me haga una evaluación de qué tan bien está prediciendo los datos, ¿sí?, de prueba, teniendo en cuenta que estas son las salidas que debería de generar. Entonces le pregunto y me dice que el score es de 1.0. Para este tipo de modelos el score va en un rango de 0 a 1, donde 1 es el máximo score, ¿sí? Entonces podemos validar lo que visualmente estamos viendo aquí, que efectivamente el modelo está prediciendo correctamente en todos los casos a qué clase debería de pertenecer cada uno de los vinos. ¿Vale? Entonces este modelo, a pesar de que en 100 iteraciones todavía parecía que no estaba tan bien, tiene un buen desempeño a la hora de predecir las categorías a las que debería de pertenecer un vino, ¿no? Vamos a hacer algún par de modificaciones. Por ejemplo, vamos a modificar la arquitectura diciendo ahora que solamente vamos a tener 7 neuronas en una capa oculta, ¿sí? Y bueno, lo demás automáticamente lo va a calcular, ¿no? Sabe que necesita 13 en la entrada para recoger los valores de las distintas características de los vinos y 3 a la salida, ¿sí?, para las distintas clases que yo necesito tener. Vamos a entonces a proponer ahora este modelo, vamos a ajustarlo,
me está diciendo el mismo warning. Vamos a ver, este es el test. Como predice, aquí ya vi que, por ejemplo, por lo menos hay un error, ¿sí? Esto es lo que debería de estar prediciendo y sin embargo me está arrojando este valor. ¿Vale? Entonces por lo menos ahí hay un error, lo que va a hacer que el score obviamente ya no sea perfecto y eso lo deberíamos notar aquí, ¿no? Entonces ya me está marcando aquí un score ya no de 1.0 sino ahora de 0.97. De nuevo lo que indica es que hay errores ahí a la hora de predecir, ¿no? Entonces esta medida es una medida de tantas que después veremos que me ayuda a decir que también está este modelo, ¿no? Con los datos de prueba. Algo más que podríamos visualizar. Bueno, ya modificamos aquí la arquitectura. Algo que podríamos igual visualizar es que también está, bueno, vamos a validar, por ejemplo, que efectivamente el modelo en la última capa, ¿sí? Como función de activación, ¿sí? En la capa de salida, vamos a ver qué tipo de función tiene, ¿sí? Y como les había comentado, en la capa de salida automáticamente tiene una función de activación softmax, ¿no? Ahora, esa función de activación softmax de nuevo es para poder tener probabilidades en las neuronas de salida y esas neuronas de salida me van a poder expresar la probabilidad de que las observaciones pertenezcan o no a alguna de esas clases. Entonces yo también le puedo decir que me prediga la probabilidad, ¿sí? Que haga una predicción de la probabilidad de los datos de prueba, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que me va a arrojar? Bueno, para cada uno de estos datos me va a decir, bueno, de hecho, vamos a hacer esto y ahora explicamos qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, tenemos estas predicciones de probabilidad, ¿sí? Lo que está diciendo es el primer vino que yo tengo en el conjunto de datos de prueba, en la posición 0, la probabilidad de que pertenezca a la clase 1 es esta, la probabilidad de que pertenezca a la clase 2 es esta, la probabilidad de que pertenezca a la clase 3 es esta. Bueno, aunque realmente son clases 0, 1 y 2, ¿no? De acuerdo a los índices que tenemos acá. ¿Vale? Entonces eso es lo que yo tengo y que coincide exactamente con las predicciones que me ha hecho, ¿no? Que el vino en mi conjunto de datos de prueba en la posición 0, esta es la probabilidad de clase a la que cree mi sistema que pertenece y por ende dice, esta es la probabilidad mayor, por ende pertenece a esta clase. ¿Sí? El segundo vino igual, la probabilidad mayor es a la clase 0 y por ende pertenece a esta clase. El vino en la tercera posición me está diciendo que pertenece a la clase 2, o eso es lo que está prediciendo mi modelo, porque su probabilidad, eso es lo que le está diciendo, ¿no? Yo miro las probabilidades de que pertenezca a alguna de las clases y la de mayor probabilidad es la clase 2, ¿no? Es decir, esto es 0, esto es 1 y esto es 2. Esta es a la clase a la que tiene mayor probabilidad de pertenecer. Y eso es lo que me está diciendo acá. Ahora, ¿dónde se está equivocando? Se está equivocando en el cuarto elemento, ¿no? Que es este cuarto elemento. En este cuarto elemento, bueno, aquí vemos que lo que me está diciendo es que la probabilidad que ha encontrado que es menor es la de la clase 1, ¿sí? Y me está diciendo, esa es la que yo creo a la que debe de pertenecer esta muestra, ¿no? Entonces ahí es donde está cometiendo ese pequeño error. Una cosa más, podemos ver estas probabilidades obviamente de esta forma, o también podríamos, si quisiéramos verlo de manera tal vez gráfica, podríamos intentar hacerlo también de esa forma. Y tal vez, bueno, vamos a hacerlo así para todos estos objetos. Y estos son todos mis vinos que están en mi conjunto de prueba, sus distintas probabilidades de pertenecer a las clases. Vemos que algunas es muy seguro, clase 1, ¿sí? En algunos otros hay como que un poco de dudas. Y por ejemplo, veamos, vamos a hacer esto exactamente igual.
cuál es el caso para esa posición en la que se está equivocando, ¿no? Esa posición en la que se está equivocando, dijimos que era la posición 3, me parece, o la 4. Vamos a ver. Se equivocó en la posición 0, 1, 2, en la posición 3. ¿Sí? Es donde se está equivocando. Entonces vamos a ver cómo es esa situación. Bueno, aquí tengo que la probabilidad de que pertenezca a la clase 0, ¿sí? Si aquí esto es 0, es algo de este estilo. La probabilidad de que pertenezca a la clase 1 es un valor de esta magnitud. Y a la clase 2 es a la que dice es muy poco probable que se parezca, ¿no? Entonces, como la probabilidad que le está diciendo que es mayor es la de pertenecer a la clase 1, esa es la decisión que está tomando, ¿no? Y eso es lo que me está sugiriendo acá. ¿Sí? Ahora, si se dan cuenta, la probabilidad, la clasificación correcta era clase 0, ¿no? Lo cual, bueno, si vemos esta gráfica, nos damos cuenta de que, bueno, no estaba tan lejos, ¿no? O sea, tal vez durante el entrenamiento todavía no encontró la forma de realmente converger a los parámetros que realmente le ayudaran a generalizar y entonces sí, datos como el vino en esa posición, en la posición 3, en el conjunto de datos de entrenamiento, pues sí realmente se parezca a los de clase 0, ¿no? Entonces, aquí también estamos tratando de entender por qué está tomando esas decisiones esta red neuronal, ¿no? Esto se debe a que esas probabilidades es lo que está encontrando y es lo que lo está llevando a ese tipo de decisiones. Vamos a ver si dándole un poquito más de tiempo, un poco más de iteraciones, esto potencialmente mejora, ¿no? Vamos a darle un poco más de iteraciones. Ahí ya no me dijo nada de iteraciones, de que haya llegado a un valor. Ahí ya corrigió, ¿no? Entonces tal vez ese era el detalle. Ahora sí ya me da un score perfecto. Esto de acá cambiaría igual, obviamente. Vemos las probabilidades de todos los objetos, de todos los vinos. Y ahora si checamos cuál es la probabilidad que me está arrojando para ese vino que me estaba dando problemas, lo que voy a ver es que la probabilidad que tiene más alta es la de clase 0. Si aquí está 0, aquí está 1 y aquí está 2, ¿no? Entonces me está diciendo, con ayuda de softmax, al final me dice, a ver, para ese vino, la probabilidad más alta es clase 0, ¿sí? Es arriba de 0.5. La segunda probabilidad es la de clase 1 y eso es por abajo de 0.4, ¿no? Y lo puedo ver aquí visualmente. Y la que tiene menos probabilidad de ser ese vino es clase 2, ¿sí? Que está muy por debajo de 0.1. ¿Vale? Entonces ahí nos estamos dando cuenta cómo es que esa igual función de activación al final, que es softmax, pues funciona de esa manera, ¿no? ¿Vale? Con el código de nuevo ustedes ya a su disposición, cosas que pueden estar probando pues son este tipo de cosas, cambiar las tasas de aprendizaje, cambiar el número de iteraciones, las funciones de activación, la arquitectura incluso de la red, ¿sí? Ahora tenemos de nuevo en esta última configuración 13 neuronas en la entrada, 7 en la capa oculta y 3 neuronas a la salida, una por cada clase. Pero esto, bueno, ustedes lo pueden modificar. La entrada y las salidas no, lo que sí pueden modificar es la configuración de la arquitectura interna de capas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría incluso hacer algo como decirle en tener más capas, por ejemplo, 10 neuronas en una capa oculta, la primera capa oculta, después 7 en una segunda capa oculta y después 5 neuronas en una tercera capa oculta, ¿no? Y decirle que ahora ese es el modelo que quiero usar y usarlo para ver qué tan bien le va. Y por ejemplo este no es tan bueno y al parecer este vino en esta posición, este modelo igual se está confundiendo, cree que es clase 0, aunque realmente, perdón, cree que es clase 1, aunque realmente debió ser clase 0, ¿no? Entonces este modelo, que es un poco más elaborado, también tiene ese problemita y vamos a ver por qué, ¿no? Ese vino es el que está dando de nuevo problemas, ¿no? Y eso es porque de nuevo cree
que realmente debe de pertenecer ese vino a los que son clase 1, ¿no? Es el que le está indicando que tiene mayor probabilidad de parecerse a esos, ¿vale? Pero bueno, sabemos que eso es un error. Entonces, algo de nuevo es a veces las arquitecturas más elaboradas o más complejas no necesariamente nos van a dar los mejores resultados, ¿no? En su momento, igual cuando veamos evaluación de distintos tipos de modelos y cómo optimizarlos, veremos que hay técnicas que igual ya están implementadas, algunas de ellas en scikit-learn, para hacer una búsqueda de los mejores parámetros, como por ejemplo este tipo de cosas, ¿no?, para nuestros modelos. Entonces, prueben esto con este código y ahora yo les voy a mostrar un ejemplo más, igual de una red neuronal para clasificación con datos un poco más retadores, ¿no? Estos datos de vino en la documentación de scikit-learn caen en la categoría de conjuntos de datos que le llaman ellos de juguete, ¿no?, que fácilmente uno puede obtener estos niveles de desempeño, ¿sí?, casi perfectos, con poco esfuerzo, ¿no?, modelos no tan robustos. El siguiente ejemplo es con datos un poco más retadores y que no necesariamente vamos a llegar a un desempeño perfecto de nuestra red neuronal.